Bueno, vamos a hablar un poquito de las librerías y bibliotecas de Python. Vamos a arrancar por ver un poquito algunas cosas más de Panda. Yo acá tengo otro archivo cargado, se llama gastos nación, también separados por comas. La función principal con la cual leemos es esta read csv, al elemento con el cual identificamos la librería. El principal parámetro es el nombre del archivo y después hay una serie de parámetros opcionales. Este que puse acá, decimal igual la coma, es el que me permite establecer que el separador decimal, en vez del punto, como lo toma por defecto, es la coma. Entonces es una forma de cuando leemos archivos se dé cuenta y no haya que hacer conversiones raras, ¿sí? O simplifica las conversiones que se puedan hacer. Es un paso que ayuda a eso. También se le puede poner, si las cifras vienen con el puntito de 1000, que el punto representa el separador de miles. Se llama, no me acuerdo el nombre del parámetro, pero es otro parámetro igual eso. Y hay otro parámetro que es para indicar, precisamente, como está separado por comas, la coma se confunde, ¿qué es el separador de los decimales? ¿El separador de los valores de 1000? O el separador de campos. Entonces, como el punto y coma no tiene ningún uso matemático, muchas veces se usa el punto y coma como separador de un campo y otro. De hecho, hoy vamos a usar el ChatGPT de aliado y vamos a preguntarle cosas. ¿Ven? Acá justo tengo mostrando lo que le acabo de contar. Decimal, coma, indica que es el separador decimal. Y este parámetro, thousands, se llama de miles, indica que el punto es el separador de miles. Bien, vamos a hacerle otra pregunta que es la que también me hacían. ¿Cómo indico el separador de campos? Recién lo dijo el compañero. Delimitador, acá está. ¿Ven? Usa uno muy común, es el punto y coma, perfectamente. Se llama separador, sep igual tanto. Hoy lo dijo el compañero, pero lo ponemos acá. Si está separado por blancos, también el tabulador puede ser. Entonces se agrega en el read como un parámetro opcional eso de el carácter puntualmente que se use. Bien. Pero vamos a aprovechar esto de los parámetros opcionales para hacer un pequeño paréntesis que puede ser útil. ¿Ven este código? Esa función cualquiera que está ahí. Esta función que hace una cuenta fácil. P1 dividido P2 más 1. Esperen que lo corra, que está inicializando. Bien. Cuando la llamo con 20 y 2, devuelve 11, porque hace 20 dividido 2 más 1. ¿Cómo se da cuenta que el 1 es el 20 y el 2 es el 2? Por la posición. De la forma que habitualmente usamos los parámetros es por la posición. La cantidad es la misma. Por ejemplo, si llamo a cualquiera sin un parámetro, esto se queja. Me dice, falta un parámetro. De hecho, me dice posicional argument. Ya que se da cuenta por la posición cuál va con cuál. ¿Sí? Si acá le mando 200, por más que sea más grande, divide y le da
0.1 más 1, 1.1. Ahora bien, uno tiene la opción de acá decirle a qué parámetro va cada valor y, por ejemplo, decir que 20 es el segundo y 200 el primero. Entonces, cuando en el llamado a la función o procedimiento usamos esta nomenclatura, indicamos por el nombre del parámetro a cuál va cada valor. Entonces ahí divide al revés, hace 200 dividido 20. Y le suma 1 y nos da, como daba hoy antes, 11. Entonces, esta característica de usar los parámetros por nombre es práctica. Pero es más práctica aún cuando le agregamos otra característica, que es, yo quiero sumar 1, después de dividir, pero a veces quiero sumar otro valor. Por ejemplo, si me agrego un tercer parámetro, que por defecto es 1, y uso eso para sumar. Entonces, ¿qué pasa cuando al llamarlo, ya sea posicional o no posicional, pero llaman así, me da 11 de vuelta? Porque P3 es 1, pero si yo acá le mandara un tercer parámetro y le digo 2 en vez de 1, la cuenta me da error porque tiene 2 posicionales argumentos, pero 3 fueron mandados. O sea, estos 2 son posicionales, pero el tercero, en realidad, no se da cuenta que tiene que estar ahí. Pero yo puedo decirle que el parámetro 3 vale 2. Y acá me dice, no, esperen. No corrí de vuelta a esto. Ahí está perfecto. Digo que el parámetro 3 vale 2. Si no se lo mandaba, también se dio cuenta que era el tercero, porque está en lugar. Lo que pasa es si acá yo le pongo un cuarto parámetro, P4, que por defecto vale 10, y acá a esto multiplica todo esto con P4. A todo esto de acá lo multiplica por el valor 4. Entonces, si no le mando nada, si lo defino así y le uso de vuelta con 2, suma 2 y multiplica por eso a 120. Pero ¿qué pasa si yo quiero mandarle que en lugar de multiplicarle por 10, multiplique por 100? Si le paso así 100, piensa que es el tercero. Si le mando los 4 se da cuenta, 100 y 100. Pero yo quiero mandarle el cuarto sin mandarle el tercero. Quiero que sume 1, pero multiplique por 100. Entonces ahí necesito decirle a qué lugar va. El parámetro 4 es 100. ¿Sí? Y suma 1. Hace 20 dividido 10, o 200 dividido 20, 10, más 1, 11 por 100. 1100. Es decir, usar los parámetros con nombre cuando los invoco y definirlos con un valor por defecto cuando los defino, me permite que los parámetros se vuelvan opcionales, que los pueda mandar o no. ¿Sí? Esto es lo que explica lo que vimos recién de por qué le puedo mandar un separador, un no sé qué decimal. Muchas veces no, pero cuando le agrego un parámetro con un nombre y un valor en especial, reemplazo el valor por defecto que tiene ese parámetro opcional. En realidad, más que opcional, sí son opcionales, se les llama así, pero lo que tienen seteado un valor por defecto. Tal vez el más habitual, tal vez el esperable, pero que yo en la forma de llamar la función puedo mandarle o no. Entonces, la cantidad de argumentos de llamar a una función puede ser distinta en distintos lugares. Entonces, los que no tienen un valor por defecto, tengo que mandárselo sí o sí, en el orden correcto o con el nombre indicado, y los demás, en general, como uno no sabe en qué orden están, conviene ponerle el nombre, decirle, bueno, a tal parámetro, tal valor. Entonces, cuando hago en el ejemplo de recién, yo sé que el primer parámetro es el nombre de archivo, pero después le mando que el separador de decimales es tanto.
que el separador es tal otro, que el de los miles es tal otro. O el ejemplo el otro día de los gráficos. ¿Qué le decíamos al plot? Bueno, te mando la serie de los valores X, los valores Y, y si te mando colores, usa mis colores. Si no, lo ponía todo azul. Entonces, hay muchos aspectos de configurar que son opcionales, que muchas veces resuelven esto de cómo hago tal cosa. Bueno, buscar un parámetro opcional que probablemente lo haga. Entonces, un par de las preguntas que me hacían se resuelven con buscar algún parámetro en la inicialización o en alguna de las funciones que setee esa característica. ¿Preguntas, comentarios? A ver acá en el chat si alguien está diciendo algo. Ah, alguien que no tiene grupo. Bueno, ahora después tomamos ese tema. Pero el mensaje más que para mí es para los compañeros, espero. Que alguno lo haya tomado nota. Bien. Les cuento otras cositas vinculadas también directa o indirectamente con las bibliotecas. Alguien me preguntaba recién que no usaban NumPy. Miren, una función que tiene Pandas es convertir a formato de NumPy los archivos leídos. Entonces, esto hace, si yo los datos que leo del archivo los convierto con esta función, me arma una especie de matriz, que es el elemento básico de NumPy, de una raíz con la raíz dentro, en definitiva. De hecho, acá hice la prueba, esto que está como salida, es la última prueba que hice, donde yo leía una tabla de datos y me armo un array. Ven que hay dos corchetes, uno dentro de otro, es una especie de matriz de filas y columnas. No sé si es práctico hacerlo. Puede ser que para alguna función sí, para alguna tarea pueda ser de utilidad, pero si no, lo leo con el formato que me los da Pandas. Pero Pandas tiene un montón de funciones de conversión para leerlo como tupla, como lista, como NumPy, para leer un archivo CSV que tenemos acá, un archivo con otro formato, un archivo de Excel, un archivo de no sé qué. ¿Sí? Hay como varias formas de manipular los datos. Pero bueno, te quería mostrar esta porque ya que preguntaron, y justo la había probado hoy, está bueno, no sé si está tan bueno, pero es una opción más pasarlo a este formato de NumPy. Lo que sí me gustaría detenerme es en una explicación por ahí más conceptual, pero que nos puede servir para entender algunas cosas. A ver, nosotros cosas que hicimos en la materia fue, por ejemplo, usar listas. ¿Sí? Si X es una lista, esto no es ningún secreto, yo después puedo hacer X la posición 0 y me dice que en la posición 0 está el 1, debería decirme. Perfecto. En la posición 9 me va a decir, hay un error, te fuiste de rango. Perfecto. También esto funciona con las tuplas. Si acá tuviésemos hola 23 y esto es la posición 0, también funciona. También para los strings funciona. Cualquier string que ponga ahí en X, por más que no sea estrictamente una lista, pero bueno, se le parece, es una sucesión, no es una tupla, pero bueno, tiene sentido que le pida una posición. Entonces, si yo hago una función llamada defino la función primer elemento, ¿sí? Que dado algo, lo que hace es retornar
de ese algo el 0, y esto funciona, la pregunta es, ¿de qué tipo es lo que recibe? Si yo quiero, o bien lo quiero escribir acá, ¿qué digo? Lista, digo que es tupla, o aún si no lo quiero hacer porque lo quiero hacer como comentario, recibe cualquier cosa que ponga acá puntualmente, estoy acotando el sentido de lo que estoy haciendo, porque podría haber sido otro tipo de dato e igual funcionar, igual ser correcto. Entonces, lo que hay en Python, en muchos lenguajes, por más que no se escriba en el código, está el concepto de que algo es de poco más flexible, variable en cuanto al tipo de dato. Pero no quiere decir que sirva para cualquier cosa. Porque si esto lo corro y acá pruebo con primer elemento y le paso hola, esto va a funcionar, es la H. Pero si acá le paso 45, el error me da una idea acerca de lo que estoy hablando. Me dice, no es suscriptable. ¿Qué será subscriptable? Bueno, que tenga subíndice. De ahí viene el sub, que es susceptible de usar un subíndice. Entonces, ¿cómo lo diríamos por la positiva? ¿Qué cosa, qué tipos de datos permiten acá? Cosas suscriptables. Recibe valores de tipos suscriptables. Si los queremos poner, bueno, con subíndice. Vamos a ver más en criollo. ¿Sí? Entonces, de pronto, por ahí cuando usen pandas, van a leer algo, el formato en el que Panda convierte lo que lee, es algo que no saben si es una lista o qué tipo de estructura. Pero si es suscriptable, pueden acceder por posición numérica. ¿Sí? Capaz que es un tipo de lista o un array, como los de NumPy, u otra estructura rara, pero si tiene subíndice, esta lógica de los corchetes y el número puede funcionar. Por ejemplo, los números de listas, de filas, digo, se puede acceder por una posición a eso que leyeron. ¿Sí? Entonces, digo, es una herramienta más para considerar que si el tipo de dato que leen no saben cuál es, o dice data frame, o series, o tipos específicos de la librería, por más que sean tipos raros, muchas de las cosas que sabemos pueden llegar a andar. Por ejemplo, usar subíndice. Otra que probablemente funcione es recorrerlos, el for. ¿Sí? Agrego acá otro ejemplo de código. Cuando yo hago for x in conjunto. ¿Sí? ¿Este conjunto qué es? ¿De qué tipo es? Puede ser una lista que fue con la que vimos el for. ¿Sí? Y vemos que funciona. Pero también funciona con string y lo hicimos. De hecho, creo que lo hicimos primero con strings y después con listas de cualquier cosa. Aunque no sea muy frecuente, con tuplas también funciona. Y también va a funcionar con ciertas cosas que lean del archivo. Por ejemplo, en pandas, lo que les lee, uno lo puede ver como si fuesen filas. ¿Sí? Expresión iterRows lo que hace es devuelve filas. A los datos que leen en el data frame le piden esto y es algo recorrible, podríamos decir. Es algo iterable. Entonces podemos ver para cada elemento en ese conjunto. O las columnas también. Hay muchos elementos de los que da Panda que se pueden recorrer, aunque no sean una lista. Es un tipo de dato personalizado, pero que comparte con las listas el poder recorrerse con for. Entonces es muy práctico. Esto que vimos para un tipo de dato, lo extendemos a otros tipos de datos.
¿Bien hasta ahí? ¿Se entendió eso último? No sé, ¿están siguiendo? Bien, profe, sí, sí, por ahora. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, con un for, leer el archivo de principio a final puede ser una buena estrategia para resolver más de un punto. ¿Sí? Entonces, a los datos le piden que itere por filas, con ese iter rows, y hacen un for y van leyendo, y solo saben cuando llega al final. Dentro, cada elemento es cada renglón, cada registro, cada línea del archivo que leyeron. Después hay unas funciones para que eso se lo lea como lista, como tupla. ¿Sí? Hay varias. Acá voy a mostrar en pandas. Por ejemplo, iter rows itera y les da lo que leen es una tupla de dos valores, un índice que es el número y la otra con todo el conjunto de datos. ¿Sí? Es una tupla donde a su vez el segundo es la lista, en realidad es una serie, pero la serie es como una lista de los valores de ese renglón. Después es muy parecido, es el iter tuples, ¿sí? Ya les da una especie de tupla con la cual pueden recorrer. Pero bueno. Pero les voy a contar otra cosa más que algunos ya me preguntaron en su momento. Yo dije, no vamos a ver lo que es diccionarios. Hay muchos ejemplos en la lista. Quedamos con la otra materia que lo van a ver más adelante y van a ver cómo está hecho por dentro. Pero de todas maneras, les voy a contar algo muy breve, al menos para que tengan una pista, porque algunas cosas del data frame que leen con Panda no son exactamente diccionarios, pero se le parecen mucho. Y quiero contarles al menos de qué se trata para que no estén tan perdidos en, en cómo usarlo. Uno cuando modela un dato, no sé, lo quiere modelar a Juan Pérez y puede decir que JP es igual una tupla donde está Juan, coma, Pérez, y de Juan Pérez sé que tiene 20 años, que vive en Hurlingham. No sé, un valor, no sé, de otro tipo, ver una lista de cosas, un booleano, no sé. Y que además es cierto que, no sé, algo. Cuando tengo dos valores, esto va bien. Cuando empiezo a tener muchos, porque tengo muchos campos, muchos aspectos de ese elemento a reconocer, ya me olvidé que el código postal estaba en el número 17. ¿Sí? Yo igual les recomendé, está bueno tener funciones que la función código postal me devuelve ese valor, independientemente de qué posición esté, y hacer cosas por el estilo. Pero bueno, una tupla tiene esa característica, que yo sé qué hay en cada lugar. También podría representar a Juan Pérez como una lista. Las listas me permiten combinar tipos de datos, saber que en la 0 está el nombre, en la 1 el apellido. No es muy práctico que digamos, pero es posible hacerlo. Con un array ya se me complica la posibilidad de mezclar tipos de datos. Por eso digo que una lista puede ser útil, una tupla también. Pero hay otra forma de representar lo que es con un diccionario, que se los cuento muy rápidamente, consiste en asignarle una etiqueta a cada valor, algo que explique de qué es. Entonces le digo, el nombre es Juan. Usa así, nombre de etiqueta, dos puntos, nombre de valor, va, digamos. El valor parece atributo, característica, etiqueta del diccionario. Entonces después digo, el apellido es Pérez. Hurlingham, no, 20, que era 20 y pongámosle que se llama edad a eso.
edad, 20. Esto de Hurlingham es la localidad o lugar de nacimiento, podría haber sido. Vamos todo con minúsculas para no marearnos. Localidad, y el valor ahí sí, Hurlingham. Y este booleano no me acuerdo qué era, pongámosle que, no sé, activo, no sé si se refiere a socios, clientes, no sé, true. Y cierro con llaves. ¿Ven? El carácter típico es la llave para enumerar los elementos. Y que cada elemento en realidad es un par de valores. Clave, valor. Eso es correcto así. Esto va a correr. No, no corre. ¿Qué me olvidé? Unexpected llave. Me quedó algo sin cerrar. Ah, una llave más acá al final. Ahí está. No he visto esa llave que me quedó colgada del final. Lo interesante que cuando yo quiero preguntarle a JP la edad, no tengo que acordarme que es el tercer elemento, sino que lo busco con la clave con lo cual asigné. En el lugar, clave, posición, o con la etiqueta edad, recuperan que es 20. Y si acá ponen nombre, obtienen Juan. Entonces, esto poner entre corchetes un string es algo válido para los diccionarios y uniéndolo a lo que dije antes, también es la forma que usan, de hecho lo mostré el otro día, por ejemplo, las columnas del data frame. ¿Sí? Es decir, ¿es un diccionario? No sé si es un diccionario o un tipo de dato especial que tiene el Pandas para usar. Pero la forma de usarlo es como la del diccionario. Que en lugar de tener un subíndice, en vez de ser suscriptables, o sea, tener un índice numérico, se accede por una clave, por una etiqueta. Entonces, de un elemento, corchetes, un string, es una forma típica de acceder que comparten diccionarios y data frames y tal vez otras estructuras de datos de otra librería que usen para algo. Es de la familia de los diccionarios, podemos decir. También uno trabaja en objetos, usa esto, uno quiere serializar un objeto, hacer un JSON, hacer una forma de describir una situación. Es muy común esto de tal etiqueta, dos puntos, tal valor, y así estructurar una información complicada. Los archivos de configuración tienen estos esquemas muchas veces. Pero bueno, repito, lo van a ver con más profundidad, incluso van a ver cómo funciona internamente el diccionario, pero para interpretar esto cómo funciona y por qué en Panda tienen que usarlo así, por más que sea medio mágico todavía, al menos nos acercamos a el porqué de eso. Entonces, cuando Panda lea, cada renglón va a decir, cada vez que vean un registro, va a tener más este aspecto. ¿Sí? En tal clave tengo tal valor. Para tal columna, diríamos en formato tabla, tengo este valor o este conjunto de valores. ¿Sí? Entonces, es una forma típica. ¿Qué es lo que puede pasar? Y que a veces da un error. Si acá le pongo nome en vez de nombre, me da el error de que no está. Un error de clave inexistente. No hay ninguna clave llamada así. Si ustedes leen el archivo de las universidades y le piden una columna cuyo nombre no está, el error va a ser parecido. Capaz tiene otra descripción, pero significa eso, que no está ese elemento en el conjunto. O no hay ningún elemento bajo esa clave en el conjunto. Otra cosa práctica de los diccionarios, que la pueden poner en práctica en el TP, porque también es común a los data frames, es que también se pueden recorrer los diccionarios. Este for del que hablé antes también funciona para
los diccionarios o para todas las columnas de una tabla que va leyendo. La villa. No, ah, Entonces, yo puedo a este Juan Pérez decir for x in sí, no podían. JP. Y yo me bajé al pasto y todavía que pisé el barro. Ay, no sé, Bueno, tenemos ahí otra instrucción, no importa, ya se dará cuenta. Si hago eso, ¿ven? Me dice las 5 claves que hay. Más en rato se me pasó. O sea, después vine por acá. Y yo puedo al diccionario este preguntarle las claves, que es esto mismo. Por defecto es lo que hace esto, son las claves. Yo también puedo pedir los valores. Entonces, si recorro los valores, tengo el valor propiamente dicho que hay bajo esa clave, porque esto guarda pares, clave, valor. Recorro las claves, recorro los valores, y hasta tengo la forma de hacer esto. Si le pido los ítems, y acá le doy forma de tupla, xy, y que hago print x, voy a hacerlo así. Si pongo solo x, cada x es la tupla, nombre Juan, apellido. ¿Ven? Es más o menos como lo agregué. Pero si acá lo recorro con forma de tupla, x e y, puedo hacer print x, print rayitas, print y print en lugar de rayitas, bueno, un salto de línea o barra barra. No sé. Entonces, si hago eso, ¿ven? Nombre Juan, apellido Pérez, edad 20, localidad, y así cada valor. Es otra forma de recorrer propia de que lo que recorre son pares de valores, clave valor. Entonces, cuando ustedes usen Panda, va a haber algunas funciones que lo que recorren del archivo viene con este formato. Por ejemplo, el que les mostré recién. Este de los iter rows, ¿sí? Lo que lee es un par de valores donde está el índice y todos los datos después. Entonces se podría leer de un archivo esas dos cosas. Esperen que me confundí de solapa. Acá. Miren este ejemplo. File not found error. Se pierden los archivos. Acá lo voy a subir de vuelta. Lo tenía subido hoy, pero me lo borró. Vamos a subirlo. Gastos Nación. Es un archivo que tiene como 80.000 líneas, ¿sí? Es un archivo grande. A propósito subí uno que sea más difícil de manipular. Aparentemente más difícil. Precisamente lo que vamos a ver es que está ejecutando y me dio acá una suma. ¿Ven? Esto, 40.000 millones, me sumó los 80.000 datos del archivo. ¿Cómo lo hice? Combiné todo lo que les dije recién. De los datos, tomo para iterar todas las filas, y cada fila en realidad es una tupla que tiene el número y el registro. Y el dato probablemente dicho. Y del dato tengo adentro todas las columnas. Entonces, ¿qué hay en la columna importe? Accedo así. Entonces, sumo todo. Es una forma más artesanal de hacerlo. Ustedes ya encontraron, o tal vez hayan encontrado, que hay una función que hace sumatorias, que hace agregaciones, por ahí. No es necesario hacer tan paso a paso esto. Pero
es una forma de hacerlo y para algún requerimiento en puntual, tal vez le conviene tener más control y hacerlo ustedes que basarse en una función que ya lo haga. Pero así, por ejemplo, estamos recorriendo todos los registros de una manera secuencial. No, que tienen clase también. Ahí que tienen que caer ustedes. Esto lo tienen compartido ya en la carpeta, ¿sí? O sea que pueden ver este ejemplo y las variantes que hice las tienen ahí a mano. No hay que comprar una remera. Hay que probar, si te queda bien. Bueno, tenemos a alguien también, está distraído. A ver, acá en el chat. Bueno, ya resolvieron el armado de grupo. Después me cuentan. Hago una pausita. ¿Preguntas de todo esto? Por el momento no. Creo que de las preguntas que había al principio, un poco las recorrimos todas. Me preguntaban por los decimales, otras cositas más, algo más de Panda, y repito, es inabarcable ver todo lo que se puede hacer, pero algunas pistas más se llevan, ¿sí? A ver qué mensaje hay. Le están avisando, bueno. Vuelvo a modo preguntas. ¿Qué más quieren que les cuente? ¿Estuvieron probando algunas de las funciones de Pandas? Que haga algo muy específico. Yo, profe, todavía no le encontré utilidad, pero encontré que Pandas tiene la función directamente que pasándole años te dice qué año es bisiesto, por ejemplo. Ya viene como con Pandas integrado. No sé si tiene una Bien. utilidad, pero digo, es algo bastante específico y como lo habíamos visto al principio de la cursada. Y sí, muchas de las cosas que hicimos están ya recontrainventadas, sí. Sí, sí. Sí, para este TP no sé si sirve mucho. Si el presupuesto debería aumentar el año bisiesto, ¿no? Porque hay un día más de gasto de funcionamiento. Pero bueno, no creo que contemplen eso. Me quedó saliendo un poco de la librería. Una pregunta que me quedó pendiente de responder era más sobre la consigna y la interpretación. Voy a dejar de compartir y voy a contarlo de otra manera. A ver si esto... Tenía acá en más, acá, esto. Bien, ¿están viendo esta pizarra? No estoy muy canchero con esta herramienta en particular, pero voy a tratar de usarla para explicar lo que viene. No la quiero cerrar. Detener. A ver, los cursores. La veo muy chiquitita, acá no me deja escribir nada. ¿Hay forma de maximizar esto? Compartir pizarra. Ahí está un poquito más grande. Bueno, me arreglo así. A ver. Ahí está. Vieron que el gráfico que les pedimos es una cosa más o menos así. Entonces, en el 2015 fue el valor del presupuesto, 2016 este otro, 2017 fue aumentando. ¿Sí? Entonces, uno puede decir, bueno, están mejor las cosas, si se aumentó el presupuesto, irán mejor. Pero la clave de esto es compararlo contra
lo que aumentó la inflación. Entonces, supongamos, vamos a hacer acá otro color. En el 2015 mismo, ajustado por inflación, es exactamente lo mismo. Está un poco transparente. Debe haber una opción acá para... No importa. A ver. Pero este presupuesto del 2015, ajustado por inflación, capaz que es equivalente a todo esto en el 2016. Entonces, en realidad, el 2016 disminuyó el presupuesto, proporcionalmente hablando. A valores constantes, estoy perdiendo. Capaz que en el 2016, no. Si ajusto los 2015 a cuánto sería equivalente, capaz que estoy por debajo. ¿Sí? Y así cada año el aumento puede haber sido menor o no, proporcionalmente, tomando como referencia siempre el 2015 y cuánto fue la inflación desde 2015 hasta el año en cuestión, uno puede ver si fue mejor o peor. Pero en vez de graficarlo así, lo que pide el ejercicio es hacer una línea, un gráfico, dejando constante. Si 2015 lo dejamos constante y es recto, bueno, no me salió muy recto, hagámoslo lo más recto posible. Si esto es, hagámoslo a la altura del 2015, ¿no? Va a la altura de 100, en realidad. Esto es el real en forma constante, como si hubieran sido 100 pesos. ¿Sí? Esto está en la altura del 100. No voy a ver para escribir números más por hijo, lo borro. Tiene que haber una opción de texto. Bien. Eso está en el gráfico a la altura de 100. Perfecto. Entonces, este rojo de acá, para el 2015, el puntito rojo que tengo que hacer, ¿dónde está línea? Acá, este. En rojo de vuelta, el 2015 coincide. Ahora, el 2016, en realidad, el presupuesto que se dio fue peor. Entonces, el real está por acá abajo, está en un 80%, 90%. ¿Sí? Esto capaz que es, proporcionalmente, fue un 90%. Y este año que mejoró, el puntito capaz que está acá arriba. Y acá este año acá, y este año acá, y este año acá, y este año acá. Entonces, la línea que se va armando es ondulante, o va por debajo, por arriba, pero muestra mejor la relación de qué tanto es mejor o peor al 2015. Entonces, este es el sentido del último gráfico. Es un gráfico más, es con líneas en vez de barras. Para eso en el plot es configurarle el parámetro para que sea un formato y un otro, para agregar varias líneas, porque cada vez que hacen plot dibuja por encima del interior. Pero lo interesante es que el número que tienen que dibujar, si es 90, 95, 105, 110, se calcula de una forma más complicada. Tienen que calcularlo tomando los datos de la base de datos del archivo con el presupuesto, pero operándolo con la inflación. Entonces hay una cuenta más o menos simple, más o menos complicada de actualizar el valor en proporción al presupuesto del 2015 ajustado por inflación. Es una regla de 3 simple, es una fórmula de interés compuesto, ¿sí? Porque la inflación del 2016, la del 17 se calcula sobre el 16, es como que es acumulativo, ¿no? Entonces hay una cuenta específica para hacer. Entonces, ¿qué tiene de desafío para el TP? Que entre que leen los datos y muestran el gráfico, hay que hacer más cálculo, ¿sí? En los primeros ítems era solo sumar, bueno, sumar o buscar, ¿sí? Si es para una universidad, es buscar esa. Si es de todo el país, bueno, sumar todo. Si es de la región, bueno, sumar algunos. Ahora se agrega, luego de haber sumado lo que corresponda, hacer el cálculo proporcional
tomando como referencia el 2015 para ver cómo fue la variación. ¿Se entiende lo que pide la punto 4? Hoy me preguntaban. Sí, profe. ¿Alguna pregunta de esto de la consigna? No sé. Insisto, otras cosas para repasar de la librería. Bueno, entonces hasta acá llegamos al menos por ahora.